Que Dios los bendiga. En esta noche vamos a tener una enseñanza sobre qué concepto tenemos sobre la dependencia de Dios. Y el título de la enseñanza que hoy vamos a tener es la pregunta que hoy nos vamos a hacer: ¿somos dependientes de Dios o independientes de Dios? ¿Cómo hemos creído lo que Dios nos ha dicho? Hoy vamos a estar hablando de la vida de Adán y de Eva en el principio, y hoy vamos a encontrar cómo estamos viviendo delante de Dios, si realmente nosotros hemos guardado lo que Dios nos ha ordenado o también hemos caído en un engaño. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, y para eso vamos a utilizar un verso del Evangelio de Juan, del capítulo 14, en el verso 6, y ahí dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En esta parte la Biblia dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida eterna. Es un verso, pero es muy profundo, y realmente reflexionamos cuando oímos esto. ¿Qué es lo que pensamos cuando oímos este verso? Cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. A lo que quiero llegar en esta noche en la enseñanza, lo que Dios me ha permitido a través de las lecturas, a través de lo que Dios muestra, que hay muchos caminos. La gente se ha formado su propio camino. Hay ideas, hay pensamientos, hay religiones. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, le dijo a los apóstoles: mirar que nadie os engañe. Y ahí el Señor Jesucristo nos dio una ordenanza, que tuviéramos mucho cuidado con lo que se nos está enseñando, y también cómo nosotros estamos tomando ideas para caminar en el camino de la salvación, en el camino de la verdad. Lo que yo he encontrado es que no todos están caminando en el camino de la verdad, en el camino que va al reino. Vamos a ver Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 8, lo que dice el apóstol Pedro sobre el adversario que tenemos todos. Y en este verso dice: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como yo les dije, vamos a hablar de la vida de Adán. Y lo que yo he encontrado, que cuando nosotros venimos al Evangelio, aceptamos al Señor Jesucristo, comenzamos una vida, no lo sé si con emociones, no lo sé si es el verdadero amor a Dios, pero de repente se aparece el diablo. Como dice la Biblia aquí, tenemos un adversario, dice el diablo, que es como un león rugiente que anda alrededor de cada persona para hacerla tropezar. Una de las cosas que yo he encontrado es que el diablo, cada vez que comienza algo, verdaderamente con ese deseo de conocer a Dios, de vivir en la verdad, de vivir en la santidad, el diablo trae el tropiezo. Podemos ver, por ejemplo, lo que pasó con Adán después de que Dios santificó el día séptimo. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 3 de Génesis? Como una serpiente astuto viene y trae el tropiezo en poco tiempo. Lo que yo he encontrado, que cuántos creyentes han analizado su vida, si realmente están caminando en el camino de Dios, o el diablo los ha desviado con ideas, con
aquello que le puso a Eva la incredulidad, y que Eva no se mantuvo con la fe y la obediencia a Dios. Y vamos a ver lo que dice en el Salmo 91, en el verso 2, y ahí dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. En este verso podemos ver, por ejemplo, vimos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8, que el diablo es un león, que es un león rugiente que anda alrededor de cada persona para destruirla. Y luego vemos en los Salmos, y en los Salmos dice que es un cazador. Yo me he puesto a pensar que cuántas veces nosotros nos hemos preocupado de que estamos en cacería, de que tenemos un adversario que no descansa. Y ese adversario, si nosotros no nos mantenemos obedientes a Dios, Él va a destruir el camino que nosotros comenzamos para llegar a la salvación. Una de las preguntas que yo quisiera que nos hiciéramos todos, a las familias, es cómo nosotros nos enfrentamos a las fuerzas del mal. ¿Cómo protegemos a nuestra familia o a nuestros hijos? ¿Hay engaño en nuestra vida o hay una vida espiritual? La serpiente siempre engaña en el principio, cuando no hay una vida en obediencia a Dios, como en la vida de Adán y Eva. Y así vamos a comenzar en el libro de Génesis, y vamos a comenzar en el capítulo 1, y vamos a ver en el verso 26, donde Dios dice: hagamos al hombre. Y ahí vamos a ver lo que dice el verso. Y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice: y señoree él en los peces, del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificar y multiplicar y llenar la tierra, y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias, dice, que se mueven sobre la tierra. Y vamos a ver de cerca qué es lo que nos trata de decir este verso, donde dice: hagamos al hombre. Y en esta parte, este verso que vimos, lo vamos a ver con una explicación un poco más clara. Dice: abarca la creación de los seres humanos, contiene detalles más específicos en cuanto a su creación y al medio ambiente. Esos dos relatos se complementan en enseñanza. Varias cosas, dice: tanto el hombre como la mujer fueron una creación especial de Dios, no un producto de la evolución. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Debido a esa imagen, ellos podían responder a Dios y tener comunicación, y Él reflejar de manera extraordinaria a su amor, gloria y santidad, debido a hacerlo al conocer a Dios y obedecerle. Tenían una semejanza moral con Dios, porque no tenían pecado y eran santos, poseyendo sabiduría, un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno. Vivían en una relación personal con Dios que implicaba obediencia moral.
obediencia moral. Cuando Adán y Eva pecaron, se corrompió su semejanza moral con Dios. En la redención de los creyentes deben de renovarse a la semejanza moral original. Adán y Eva poseían una semejanza natural con Dios. Fueron creados como seres personales con espíritu, mente, emociones, conciencia de sí y la capacidad de elección. La capacidad de elección. De cierto modo, la constitución física del hombre y la mujer es. Pero vamos a ver en esta parte en lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que porque tenían la semejanza de Dios, dice, tenían una semejanza moral con Dios, porque no tenían pecado y eran santos, poseyendo sabiduría y un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno. Y en esta parte vamos a ver cómo esa moralidad fue corrompida y por qué ahora Dios busca otra vez establecer esa moralidad para que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Ahora, en esta parte, lo que dice en esta enseñanza es que ellos tenían la capacidad de obedecer a Dios, pero también ellos tenían la capacidad de hacer una elección, de obedecer a Dios o convertirse en rebeldes a Dios. Porque Dios los creó con esa capacidad. Dios les dio espíritu, mente, emociones, conciencia de sí y capacidad de elección. Entonces, eso es la grandeza de Dios, que Dios le ha dado la elección, le ha dado la capacidad a todo ser que ha creado de servirle a Dios, de obedecerle a Dios por la fe o no someterse a Dios. Pero cuando una persona no se somete a Dios y no está dispuesta a obedecer a Dios, entonces pues no tiene naturaleza de Dios ni tiene moralidad, una buena moralidad. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver los otros versos que vimos. Y vamos a estar viendo en el verso 28, donde dijo Dios que fructificaran y multiplicaran. Y en esta parte dice: al hombre y a la mujer se les encargó que fueran prolíficos y que dominaran sobre la tierra y el reino animal. Fueron creados para formar relaciones de familia. Ese propósito expresó Dios en la creación. Indica que Él considera una familia piadosa y la crianza de los hijos como de suma, prioridad en el mundo. Dios espera que ellos le consagren todas las cosas en la tierra y que la administración de una manera que lo glorifique a Él, cumpliendo el propósito divino. Dice, se puso el futuro de la tierra bajo su dominio. Cuando pecaron, acarrearon ruina, desesperanza y sufrimiento a la creación de Dios. Y más adelante vamos a ver en el capítulo 2, en el verso 7, y vamos a leer qué es lo que dice en el capítulo 2, en el verso 7. Y dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y vamos a ver en el 8, y dice: Jehová Dios plantó un árbol, dice, en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien del mal. Y salió, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro.
Y en el verso 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también dice, Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gilgón. Este es el que rodea toda la tierra, dice, de Cuas. Y el nombre del tercer río es Idikel. Este es el que va al oriente de Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, dice, podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día, dice, que de él comieres, ciertamente moriréis. Y vamos a ver en el otro verso, y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y vamos a regresarnos, vamos a ver atrás en el verso 7, donde dice que hizo al ser viviente, donde hizo al hombre. Y ahí en esa parte dice, al dar vida a los seres humanos, dice, se describe como resultado de un acto especial de Dios, en distinción de la creación de todos los demás seres vivos. Dios impartió vida y aliento al primer hombre de una manera específica, indicando que la vida humana es superior y está en una categoría diferente de todas las demás formas de vida, y que la vida divina y la humana tienen una relación sin igual. Dios es la fuente absoluta de la vida humana. Y en esta parte vamos a ver cómo Dios hace algo especial, como dice aquí. Dios impartió vida y aliento al primer hombre de una manera específica, indicando que la vida humana es superior, dice, y está en una categoría diferente de todas las demás formas de vida. Vamos a ver aquí en esta parte cómo Dios, dice la Biblia, lo hizo de tierra, lo hizo de polvo al hombre, y Dios puso el aliento en lo que Él había creado. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si nosotros no pensamos que tenemos una gran parte de Dios, Dios sopló al primer hombre, le dio vida. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios? Y vamos a ver en el verso, más adelante, en el verso 9, dice, el árbol de la vida. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el árbol de la vida. Dice, en el huerto tenía especial importancia dos árboles. Es probable que el árbol de la vida tuviera el propósito de imposibilitar la muerte física. Está relacionado con la vida eterna. El pueblo de Dios tendrá acceso al árbol de la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva. El árbol de la ciencia y del bien y del mal estaba dedicado a probar la fe y la obediencia de Adán a Dios y a su palabra. Dios creó a los humanos como seres morales, con la capacidad de optar libremente por amar y obedecer a su Creador, o desobedecerle y rebelarse contra su voluntad. Y aquí vamos a ver la parte de lo que la Biblia nos enseña de este árbol. Y mientras estamos estudiando esto, dice, es probable, dice, que el árbol de la vida tuviera el propósito de imposibilitar la muerte física. Dice, está relacionado con la vida eterna. El pueblo de Dios tendrá acceso al árbol de la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y en esta parte podemos ver que este árbol estaba ahí. Y la Biblia dice que este árbol es probable que era un árbol el que Dios dijo que no se debía de comer. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, como estamos leyendo los evangelios, que si nosotros pecamos vamos a morir. Que si nosotros no hacemos las cosas como Dios nos está diciendo. Dios nos dice que no debemos de mentir.
que no debemos de codiciar, que no debemos de robar, que no debemos... bueno, hay tantas cosas. Y que si no, nosotros no hacemos caso de lo que Dios nos está diciendo, es lo mismo que Dios le dijo a Adán. No quiero que vayas a comer del árbol que está ahí. Y luego del árbol que dice aquí, más adelante, del árbol dice que tenía estos otros atributos. Y dice aquí, dice, el pueblo de Dios tendrá acceso al árbol de la vida, dice, en el cielo nuevo y la tierra nueva. El árbol de la ciencia y del bien y del mal estaba dedicado a probar la fe y la obediencia de Adán, dice, a Dios, dice, y a su palabra. Y dice, y Dios creó a los humanos como seres morales con la capacidad de optar libremente por amar, dice, y obedecer a su Creador o desobedecerle y rebelarse en contra de su voluntad. Y vamos a ver más adelante en el otro verso, en el verso 15, y ahí dice, los puso en el huerto del Edén. Dice, en ese momento Adán, como el primer hombre, era santo, libre de pecado y vivía en perfecta comunión con Dios. Era el pináculo de la creación de Dios y se le dio la responsabilidad de trabajar bajo la dirección de Dios en el cuidado de su creación. Esa armonía, relación entre Dios y la raza humana se perdió debido a la desobediencia de Adán y Eva. Y vamos a ver más adelante en el verso 16 y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, dice, desde el principio mismo de la historia, la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra, como la vida absoluta. Se presenta la vida mediante la fe y la obediencia como el principio que rige la relación de Adán con Dios en el Edén. Adán se le advirtió que moriría si infringía la voluntad de Dios y comía del árbol. Y en esta parte vamos a ver simplemente lo que Dios le dice aquí en esto. Y dice aquí que todo consiste en la fe y en la obediencia, como el principio que rige la relación de Adán con Dios en el Edén. Adán se le advirtió que moriría si infringía la voluntad de Dios, dice, y comía del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Esa amenaza de muerte tenía que aceptarse por fe, basándose en lo que Dios decía, ya que todavía Adán no había visto la muerte humana. Se le dio a Adán, dice, la orden de Dios como una prueba moral. Se puso delante de él una opción consciente y deliberada de creer y obedecer, o de ser incrédulo y desobedecer la voluntad de su Creador. Mientras Adán creyera la palabra de Dios y la obedeciera, permanecería en la vida eterna y en la bendita comunión con Dios. Si pecaba al desobedecer, dice, recogería el desastre moral y una cosecha de muerte. Y esto es lo que pasa cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, y si nosotros no tomamos con seriedad la palabra de Dios, entonces esto es lo que nos va a ocurrir. Como dice la palabra aquí en esta parte, dice la incredulidad y la desobediencia de no someterse a la voluntad del Creador. Nos vamos a enfrentar a esas calamidades como lo estamos viendo hasta ahora. Y vamos a ver en el verso 18, ahí dice, cómo Dios le hace la ayuda idónea al hombre. Dice, se le creó a la mujer para que fuera una amorosa compañera, para que el hombre, dice, y una ayuda para él. Como tal, ella debía compartir su responsabilidad, dice, y cooperar con él en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida y su familia. Y en esa parte vemos simplemente claramente cómo Dios pone a la mujer para que le ayude al hombre. Y aquí en esta parte dice para que se cumpla el plan de Dios. Y vamos a ver más adelante. Y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a comenzar a ver ahí pues
en el tema de la serpiente. Del capítulo 3, donde el diablo le dice, y no morirás. No, es la serpiente, el primero, y luego más adelante. Y dice la serpiente. En este episodio, la serpiente atacó a Dios a través de su creación. Afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. Por último, hizo que Dios maldijera su creación, incluso la raza humana que él había creado a su imagen. La serpiente se le identifica más tarde con Satanás o el diablo. Es evidente que Satanás tomó control de la serpiente y la usó como instrumento en su obra de tentación. Y más adelante, donde le dice no morirás, en esta parte dice: la raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra como la verdad absoluta. Como sabía eso, Satanás procuró destruir la fe de la mujer en lo que Dios había dicho, dice, al suscitar dudas. En cuanto a esa palabra, Satanás sugiere que en realidad Dios no hablaba en serio. En otras palabras, dice, la primera mentira planeada, negando el juicio de muerte por el pecado y la apostasía. Uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Es creer que por alguna razón Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación, o a la justicia, o al pecado, o al juicio, o a la muerte. La mentira que más repite Satanás es que el pecado impenitente y deliberado, dice, y la rebeldía contra Dios no traerá necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna. Y vamos a ver aquí en esta parte qué es lo que en esta enseñanza hay. Y dice aquí una de las grandes mentiras que el diablo dice que Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación, a la justicia, al pecado, al juicio, a la muerte, a la mentira. Dice que más repite Satanás es que el pecado, dice, impenitente y deliberado y la rebeldía contra Dios no traerán necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna. Y vamos a ver más adelante en el verso 5, dice, seres como Dios, y donde le dice a la mujer, serán como Dios. Satanás, desde el principio de la raza humana, ha tentado a los seres humanos para que crean que pueden ser como Dios y decir por sí mismos, dice, y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Los seres humanos, al procurar ser como Dios, se independizan del Dios todopoderoso y como tales se convertirán en falsos dioses. Dice, ahora procuran obtener de su propia mente el conocimiento moral y el criterio ético y desean independencia de la palabra de Dios. No obstante, solo Dios tiene el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Las escrituras declaran que todos los que procuran ser dioses, dice, serán separados de la tierra y debajo de los cielos. Dice, y será igualmente el destino del anticristo, quien se hará pasar por Dios. Y así terminarán las personas. Y en esta parte vamos a ver lo que el diablo le hace creer a la gente. Y por qué la gente tiene ese sentir dentro de vivir independientes de Dios, del Dios todopoderoso que los creó, por la mentira del diablo. Y en esta parte vemos en esta enseñanza, dice que ahora procuran obtener de su propia mente, de su propio conocimiento moral, el criterio ético, y desean, dice, independencia de la palabra de Dios. O sea, no tienen el deseo de tener comunión con Dios y de buscar a Dios. Y vamos a ver más adelante donde dice, y vio la mujer el árbol y era bueno. La mujer comió, su marido comió así como ella. Cuando Adán y Eva
pecaron, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual, aunque la muerte física se produjo después. Dios había dicho: el día que de él comieres, ciertamente moriréis. La muerte moral y la espiritual ocurrió enseguida que ellos pecaron. La muerte moral consistía en la muerte de la vida de Dios en ellos, y su naturaleza se volvió pecaminosa. La muerte espiritual significa que estaba arruinada su anterior relación con Dios desde el pecado de Adán y Eva. Cada persona nace con una naturaleza pecaminosa. Esa corrupción de la naturaleza humana implica el inacto deseo de actuar de manera independiente y egoísta, sin interés por Dios ni los demás, y se ha transmitido a todos los seres humanos. Debe notarse, sin embargo, que imputa a toda la raza humana. La Biblia sí enseña que Adán introdujo la ley del pecado y de la muerte en toda la raza humana. Y vamos a ver, por último, vamos a ver más adelante, vamos a ver en el verso 13, donde dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y vamos a ver en este verso que estábamos viendo, y dice: conocieron que estaban desnudos. En esta parte, cuando Adán y Eva vivían en inocencia moral antes de la caída, la desnudez no era mala ni producía un sentimiento de vergüenza. Dice: sin embargo, después que pecaron, la conciencia de la desnudez se asoció con el pecado y con la depravada condición de la humanidad, por causa del mal que la desnudez causaría en el mundo. Dios mismo hizo vestiduras y vestidos a Adán y a Eva. Dice: y ahora Él ordena que todas las personas se vistan discretas y moderadamente. Vamos a ver más adelante, donde dice la Biblia: y se escondieron. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia del pecado hizo que Adán y Eva huyeran de Dios. Se sintieron asustados y intranquilos en su presencia, sabiendo que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus acciones. En esa condenación hallaban imposible acercarse a Él con confianza. En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y Eva. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia de culpa, librar del pecado y restaurar al perdido, dice, a su comunión con el Señor Jesucristo, el camino, llamado el Señor Jesucristo, mediante la redención que Dios ha provisto, dice, con su Hijo. Todos pueden acercarse a Él a fin de recibir su amor, misericordia, gracia y ayuda en tiempos de necesidad. Y vamos a ver en el verso 13, para terminar, del capítulo 3. La serpiente me engañó, donde la mujer dice: la serpiente me engañó. Satanás causa la caída de la raza humana mediante el engaño. Ese es uno de sus métodos principales para descarriar a las personas del camino y de la verdad de Dios. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo, dice, a fin de que no puedan comprender el Evangelio. Dice, según Pablo, es mediante, dice, el engaño de Satanás que algunos dentro de la iglesia, dice, crean que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. El engaño será, dice, el engaño será el medio, dice, el medio
principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia. Y en esta parte vamos a ver cuáles son, qué es lo que nosotros tenemos que cuidar para que nosotros no caigamos en ese engaño del diablo. Y aquí en esta parte, en esta enseñanza, dice que todo seguidor, dice, debemos de estar preparados porque tenemos una lucha continua de vida y muerte contra el engaño de Satanás en lo que se refiere a la vida privada, matrimonio, familia, escuela, iglesia y el trabajo. Estas son las áreas que el diablo va a utilizar para desviar a un creyente o a una persona de que no siga en el camino de Dios. Entonces, en esta noche estuvimos estudiando esta enseñanza de cómo el diablo ha alcanzado familias, hogares, el trabajo, la iglesia. El diablo se ha metido en todos los lugares porque la Biblia nos enseña que es un cazador y que es un león que no engaña. Así como utilizó una serpiente para engañar a la mujer en el principio, así él no ha descansado para destruir a cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos cuidado, no llevamos una vida espiritual, una vida en obediencia, en la fe a Dios, esas son las probabilidades que tenemos de caminar en un camino que no es el camino de Dios. Y lo único que nos queda es analizar si estamos caminando en el camino de Dios conforme a la palabra de Dios, porque el diablo le hace sentir a la gente que está bien con Dios, mientras la gente sigue con las cosas que Dios aborrece. Pero la fe y la obediencia son la única legadura a Dios para permanecer en la vida eterna. Que Dios los bendiga. Amén.